Comenzamos este episodio con una proposición, con un experimento mental. Imagínate una persona que durante toda su vida ha estado acumulando tensiones debido quizás a su historia personal, y esas tensiones son cristalizaciones que determinan de una manera directa la manera de moverse, la forma de estar sentado, la forma de estar de pie y por lo tanto también su sensación vital o su sensación más básica sobre la vida. A esta persona, si se le pusiera una anestesia general, todas esas tensiones que anteriormente le impedían una forma de movimiento más fluida se pasarían instantáneamente y los músculos quedarían tan flácidos que incluso sería peligroso moverlo debido a una posible dislocación de la columna vertebral. ¿Dónde se ha ido esa tensión? Esa es la pregunta. ¿Dónde se ha ido esa tensión? Lo cierto es que no se puede hablar de célula muscular sin tener en cuenta todo el organismo y de una forma muy particular y muy directa, teniendo en cuenta la neurona. Toda célula muscular está inervada por una neurona y la neurona a su vez puede inervar varias fibras musculares, de tal manera que si una región del cuerpo necesita mucha precisión, una neurona podrá inervar a lo mejor 10 o 12 células musculares. Si una región del cuerpo, como por ejemplo los isquiotibiales, necesitan menos precisión, a lo mejor una neurona puede inervar de 100 a 200 células musculares. Lo cierto es que la célula muscular necesita de la constante información que le llega de la neurona para seguir viviendo. De alguna manera, toda esa historia personal de la persona que nos estábamos imaginando queda almacenada en el sistema nervioso central, creando patrones de movimiento, patrones musculares, músculos tensos a lo largo y ancho del cuerpo. Entonces, se podría decir que la información de la tensión no está en el músculo, sino en el sistema nervioso central. Y que el sistema nervioso central manda la información constantemente a todas las fibras y las fibras se tensan, y si hay una tensión crónica es que constantemente está viendo esa información que pasa a ser inconsciente en el individuo. ¿Cómo hacer consciente eso? Quizás esa sea una de las grandes preguntas y planteamientos que se ha de hacer el terapeuta corporal. En yoga trabajamos básicamente con la atención. Cuando la atención fluye hacia una parte del cuerpo, entonces se es consciente de una tensión que habitualmente no es consciente. Por lo tanto, toda la historia personal asociada a esa actitud corporal también se desvela. La célula muscular depende de la energía eléctrica neuronal para vivir. Si pudiéramos interrumpir la conexión entre la neurona y la célula muscular, poco a poco la célula muscular se iría atrofiando, iría perdiendo proteínas, actina y miosina, que en el próximo episodio las veremos de una forma más profunda, y poco a poco se iría degradando hasta que pasados los 18 meses la célula se pierde para siempre. Si se mantiene la interrupción por 3 o 4 meses, la situación se va agravando, pero sigue habiendo solución. Y esto es importante porque en la recuperación muscular, si se va haciendo ejercicio, poco a poco la densidad de actina y de miosina va creciendo, es decir, se puede recuperar el músculo prácticamente al completo. Si se pasan 4 meses, la célula será parcialmente recuperable porque va a haber partes de ella que habrán sido rellenadas con tejido conjuntivo. Es bien importante tener esto en cuenta para la terapia corporal, puesto que la terapia corporal sobre todo tendría que incidir no tanto en el músculo, teniendo en cuenta al músculo como una máquina o una cuerda que se tensa y se destensa, sino más bien en la información
que hace que ese músculo esté tenso, destensado, esté laxo o lo que fuera. Y esa información está en el sistema nervioso central, y al estar en el sistema nervioso central también está influido ya no solo por algo puramente mecánico otra vez, sino también por la propia actividad cognitiva del individuo, por su estado afectivo y emocional. Entonces, como ves, cuando se trabaja sobre el cuerpo, incluso a través de los sistemas yógicos en los cuales se acentúa de una forma bastante intensa la atención sobre el cuerpo como una forma de cambiar la propia información del sistema nervioso, se está llegando a una profundidad muy grande. Por decirlo de alguna manera, la acción sobre la propia respiración y sobre las formas musculares puede ser verdaderamente un instrumento para cambiar el propio estado cognitivo, afectivo y emocional de la persona. Vamos a ver un poco más de cerca la estructura del músculo para que en el siguiente episodio podamos ver de una forma más detallada cómo se produce la contracción muscular. En este dibujo podemos ver la propia estructura muscular. Aquí estaría el hueso, el tendón que une el músculo al hueso y el propio músculo compuesto por varios fascículos. Estos fascículos, que estoy rodeando con el puntero, están compuestos a su vez de fibras musculares. Aquí podemos ver la ampliación de un fascículo y cómo cada fascículo está provisto, está compuesto de fibras musculares. Y la fibra muscular se podría también llamar célula muscular. En la propia célula muscular tiene su núcleo, tiene sus mitocondrias y los orgánulos propios de una célula, aunque está altamente especializada en el movimiento. Aquí vemos también cómo hay una inervación de los axones terminales, hay también un vaso sanguíneo para que pueda aportar nutrientes necesarios, un tejido que rodea toda la fibra muscular. Este tejido es un tejido conjuntivo que se llama el endomisio. Formando la célula muscular, a su vez hay otras estructuras que se llaman miofibrillas. Las miofibrillas están compuestas por filamentos o miofilamentos que son proteínas. Estas proteínas básicamente son actina y miosina, aunque también veremos otras proteínas importantes en la dinámica muscular. En el dibujo de la izquierda tenemos una representación esquemática de un sarcómero. El sarcómero es la unidad básica de movimiento dentro de la miofibrilla que, recordando el conjunto de miofibrillas, hacen o componen la célula muscular o fibra muscular. El sarcómero es esta parte que vemos aquí, que aumentada y esquematizada tendría este aspecto cuando está relajada y este aspecto cuando está contraída. Hay dos tipos de filamentos, unos más gruesos que son la miosina y otros más delgados que se llaman la actina. La miosina está formado por colas y por cabezas y la actina está formado por pequeñas moléculas entrelazadas entre sí a lo largo de una cadena. Se pueden diferenciar varias zonas dentro del sarcómero. El sarcómero o toda la cadena de miofilamentos confieren al músculo ese diseño estriado. Hay una banda H que únicamente está compuesta por las fibras, las colas de miosina, que aparece más bien clara. Luego, una zona de superposición entre la actina y la miosina, que es esta zona de aquí, que se llama la banda A, y luego otra zona en la cual nada más hay actina, que es esta zona de aquí y esta zona de aquí, que se llama la
banda I. Cuando el músculo está relajado, la zona H dentro del sarcómero es mayor que cuando el músculo está contraído, es decir, que los filamentos de actina y de miosina se superponen en la contracción, tal y como se puede apreciar en este esquema. En el siguiente episodio veremos qué es lo que ocurre en el músculo de una forma detallada cuando ocurre una contracción.